Y en el vídeo de hoy, una de las preguntas más repetidas: ¿cuánto cuesta la vida en Estados Unidos? Y si quieres saber los gastos mensuales en un sitio como este, quédate a ver este vídeo. Lo que vamos a hacer es ir de lo menos necesario a lo más necesario. Entonces, por ejemplo, el precio de un piso como el nuestro, más o menos, que sería imprescindible porque si no, no tienes dónde vivir, eso va a ser lo que esté al final del todo. Del todo haremos un recuento de todos los gastos mensuales. Bien, uno de los gastos que se suelen tener, pero sí que se puede recortar más o recortar menos, depende de tu estado de vida, es el ocio. Dentro de ocio podemos meter comer fuera, ir al cine, salir de fiesta, que ahí se va bastante. Aunque ahora con COVID... Nosotros además, como estamos en Texas, mejor que ir a una barbacoa. De hecho, hoy estuvimos en una y os vamos a enseñar el gasto que puedes tener por salir a comer fuera a 2 personas. También hay que decir que, claro, no es lo mismo irte a un restaurante como puede ser McDonald's o Shake Shack que irte a una barbacoa, que irte a un restaurante a 5 cubiertos. Vamos a enseñar uno de gasto medio, por así podríamos decir. Aquí estamos en una barbacoa que tenemos justo al lado de casa y nos pedimos un poco de brisket, que está brutal, las salchichas que nunca las probamos, después mac and cheese, pollo, que lo probamos una vez y estaba muy bueno, y Brussels sprouts, las coles de Bruselas, que a ver cómo están. Vale, y como podéis ver en este ticket, lo que nos hemos gastado hoy en la comida han sido como 30 dólares más propina o así, 35, más o menos 17 por persona. Entre 15 y 20 dólares por persona yo creo que es un precio normal que puede haber en la mayoría de restaurantes. Ya sabéis que yo soy de letras, así que no calculo precios. Y en Estados Unidos es muy común que las porciones sean enormes, entonces es súper común y nada, que en España yo me sentía como un poco, aquí lo de la caja te la dan casi ellos ya directamente. Entonces te lo llevas y mira, pues te sirve para otro día. Vale, así que más o menos para hacer un cálculo general, vamos a decir que salimos una vez por semana a comer fuera. Que son más igual, pero bueno. Entonces el total sería de 150. Un secreto. Gracias a Javi nosotros no salimos solo a comer una vez por semana. Después, un gasto típico como el tomarse algo en cualquier bar. Una cerveza, 5 dólares. Vale, 5 dólares. O a lo mejor 3 en un sitio muy barato. Y un cóctel 7 dólares, a lo mejor por ahí. Es carísimo salir de fiesta. Y eso que nosotros estamos en Texas, que no es uno de los estados más caros. No me quiero imaginar California o Nueva York. Bueno, esto en un pub, en un sitio así más normal, 3, 4 dólares, ¿no? Sí, pero vamos, que nosotros cuando salíamos de fiesta, cuando se podía salir de fiesta, nos gastábamos fácil en una noche 100, 90. Fácil, sí. Bueno, dependiendo de los borrachos que seáis, pues ahí sumáis más o sumáis menos. Después, si no tienes el gimnasio incluido, como en la mayoría de los complejos de apartamentos, súmale otros 20, 30 dólares al mes, más o menos. Aunque también hay los gimnasios estos llamados Planet Fitness, que creo que la tarifa básica son como 10 dólares, pero... Vamos, que no os preocupéis mucho del gimnasio porque en casi todos los complejos de apartamentos hay gimnasios. Y el último apartado de ocio, que sería el relacionado un poco con el cine, o te pagas el Netflix, que son unos 10 dólares al mes, o puedes ir a lo mejor, no sé, una vez al mes, y suelen dar sobre 10 dólares por persona, más o menos. Yo si voy al cine no puedo estar sin palomitas. Súmale las palomitas, que encima un paquete de palomitas de estos, no de los gigantes, porque aquí ya sabéis los tamaños, uno normal, pues te puede estar fácilmente entre unos 6 y 7 dólares. Eso es caro en todo el mundo, las palomitas yo no sé qué le echan, pero... Esto, un gasto extra. Mucho a tener en cuenta, mucho dinero. Depende de lo presumido que seas, también tendrás que gastarte algo de dinero en ropa. Vamos a ver lo básico. Pantalones Levi's, una de las cosas mejores a comprar en Estados Unidos, baratísimos, 20, 30. Me tengo comprado pantalones Levi's cortos por 10 dólares. Otra de las marcas baratas, que sobre todo esto vamos a dejárselo a Javi porque es al que le gusta, pero vamos, North Face también, bastante barato, 40, 50 dólares. No solo hay una cosa de North Face. Otra de las cosas que es no muy rentable, pero bastante más económico que en otros sitios, es la tecnología. Y sobre todo para los fanáticos de Apple como yo, pues esto es un paraíso. Pasamos a la categoría de seguros. Una de las categorías que para personas como yo, que soy una pupas, está muy bien. Primero, seguro de la casa, nada, 10 dólares o algo así.
Médico, uno de los más importantes, no vengáis sin seguro médico, a poder ser. El nuestro es uno de viaje largo de un año, pero también se pueden contratar seguros médicos aquí cuando estás trabajando. Importantísimo venir, porque por ejemplo, yo que he tenido que hacerme una endoscopia, una resonancia, por poner ejemplos claros, una resonancia fueron 500, 600 dólares, una endoscopia fueron 1300, las visitas al médico te pueden ir desde 150 a 300 y si te tienen que hacer análisis pueden subir hasta 600, 700. Vamos, que aquí cualquier cosa que esté relacionada con un médico, más te vale tener un seguro y no tener que pagarla tú. Nosotros con este seguro que os estaba comentando pagamos como unos 600 dólares más o menos, que son como unos 50 dólares al mes, aunque lo pagamos todo de golpe. Y dentro de la escuela, los que nos ofrecen están por 700, 800 al mes. Depende de todas las coberturas que quieras, pueden subir o bajar. ¿Lo de Navidad qué? ¿Cuándo lo quitas? No sé por qué lo preguntas. Un gasto fundamental, que es la alimentación. ¿Cuánto te gastas en comida en un mes? Nosotros lo que hacemos últimamente es que lo pedimos todo online, eliges una hora a la que quieres ir a recogerlo y ya cuando llegas llamas por teléfono, ellos llegan, te abren el maletero y te dejan ya toda la comida dentro. Así que es súper cómodo. ¿Cuánto te gastas? Más o menos diría que anda sobre unos 100 dólares por semana. Hay que recordar que lo que está bien también de comprar en eso online es que al final sabes lo que quieres, porque aquí en Estados Unidos que hay una oferta tan grande de todo. De todo. Patatas, comida, chocolate, es una perdición ir al supermercado, porque al final te acabas llevando muchísimas cosas que no necesitas. Sabores, colores, olores, todo. Y pagando por ellas, así que una buena recomendación es comprarlo online, que vas a comprar lo que sabes que sí necesitas. Además ahora, como os conté por Instagram, también quitaron la obligatoriedad de mascarilla aquí en Texas, con lo cual la opción de online cada vez me parece una opción mejor. Os dejamos por aquí una lista de reproducción para que veáis cómo son supermercados de Estados Unidos, que tenemos un montón de cosas grabadas de eso relacionado con la comida. Y además, al estar en Texas, lo bueno es que también hay supermercados mexicanos, que es de lo que más me apasiona. Top class. Y otro de los gastos que tenemos es el tema de suministros. ¿Cuánto se paga por agua, luz, calefacción y todo eso? Normalmente puede rondar los 100 dólares. Nosotros no sé por qué estamos pagando sobre 50. No lo entiendo, no se lo digáis a nadie. ¿Cuánto gastamos en la gasolina del coche? Pues esto anda más o menos entre 2 o 2,50 por galón, entre 50 y 70 centavos de dólar. Así que más o menos puede andar entre 30 dólares cada 2 semanas, 60 dólares al mes, digamos, la gasolina. Otra cosa que es muy cara aquí en Estados Unidos es el seguro del coche, entre 80 y 120 dólares al mes. Aquí la inspección técnica del vehículo es llevarla al taller Manolo o al taller John en este caso, le das los 30 dólares correspondientes y a correr. Por último, uno de los precios más importantes, porque sin él pues no se puede vivir. ¿Cuánto cuesta un piso? Ya sabéis cómo es nuestro apartamento, de una habitación muy normalito, que tenéis los vídeos por aquí. Un apartamento como el nuestro, más o menos en el centro de la ciudad de Dallas, cuesta el total de 1.050 dólares. Que la verdad que no está nada mal. Está muy bien. Aunque se pueden encontrar cositas entre 800 y 1.300, yo diría. Por un piso más pequeño o en una peor zona, o un piso un poco más grande. Por otro lado tenemos los gastos del móvil. Suelen andar entre 25 dólares por persona más o menos, así que unos 50 al mes, todo ilimitado. Internet ronda entre los 50 y 70 dólares mensuales. Si quieres hacer feliz a este perrito, no olvides suscribirte. Momento del recuento. Vamos a ver cuánto gastamos en total. Por una parte tenemos ocio, en lo que podemos gastar como unos 200, 250, aunque ya sabéis que depende de cada persona. Por otro lado, ropa, que te puedes gastar unos 100 o 200 dólares, depende de lo coqueto que seas. Y el transporte, que en gasolina te sueles dejar unos 60 dólares. En cuanto a seguros, me toca a mí decirlo porque ya sabéis que soy una pupas, te puedes gastar como unos 200 y móvil, internet... ¿Cuánto? 120 más o menos. Luego, suministros como el agua, la luz y todo eso, unos 100 dólares mensuales. Otro de los gastos principales, y por algo estamos aquí en Estados Unidos, es viajar durante los fines de semana. En un fin de semana como en el que acabamos de venir, de visitar Arkansas, pues podemos gastarnos como unos 500 dólares o así. Y por supuesto habrá vídeo, claro. Más el último gasto de todos, de la vivienda, 1050.
Entonces, a la pregunta ¿cuánto dinero necesito para vivir en Estados Unidos en un mes? La respuesta es total unos 2.800 si no tienes esto de por aquí. si tienes perro más, o niño en su caso. Así que si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Y muchos besos, nos vemos en el siguiente.